Encantados se encuentren en esta segunda parte de esta disertación, clase, hoy 14 de marzo de 2023, clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, en la asignatura Derecho Procesal Penal y al público en general. Hoy nos convoca el tema de la competencia personal del juez penal venezolano. Clase esta que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de conocer mis criterios al respecto. Por favor, suscríbanse al mismo e inviten la suscripción al mismo. Habíamos hablado entonces que en la sesión anterior, a la cual los convoco a que, si están viendo esta de forma diferida, la encuentren conjuntamente con esta. Hablábamos sobre la competencia personal del juez penal, en el sentido que esa competencia en el ámbito venezolano indaga la existencia o no de un fuero procesal. El fuero como prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. Cuando no existe fuero, ese procesado va a ser enjuiciado en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción penal ordinaria, que contempla el propio Código Orgánico Procesal Penal, a partir de los artículos 55 y siguientes. Si existe un fuero procesal, va a ser enjuiciado por la jurisdicción penal especial, bien sea las cuatro hipótesis, que serían el enjuiciamiento de adolescente en el sistema penal de responsabilidad de adolescente, por cierto, por delitos cometidos contra un adolescente o contra un adulto o contra una persona jurídica, o delitos descritos en la propia LOMNA o descritos en un código penal o en un cuerpo de licitud penal colateral. El otro ejemplo sería la violencia de género, a partir de la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. Los delitos militares, descritos en el Código Orgánico de Justicia Militar, y el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos. Sistema penal de descrito en la propia Constitución, en el artículo 266, numeral 2 y 3, y los artículos 376 y siguientes, 377 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, mis estimados, habíamos hablado que la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, en su artículo 10, establecía la prevalencia de dicha ley en dos aspectos. Uno, en la conformación de todo el aspecto sustantivo de los delitos de violencia de género, es decir, en la tipificación de esos delitos y también en la interpretación de los mismos, a través de las pautas interpretativas que establece la propia ley, pero también en el aspecto adjetivo. El hombre que haya cometido violencia de género iría a ser enjuiciado por los tribunales especiales de violencia de género que se hayan ubicado en todos los circuitos y extensiones judiciales. Habrá circuitos que por alguna razón habrán tribunales de amplia competencia. Habrá ese tribunal penal que no solamente conoce delito de violencia de género, sino sistema penal de responsabilidad penal del adolescente y de jurisdicción ordinaria. Ustedes saben cómo el Estado se está achicando, se está apocando, ¿ok? En estos días hemos estado escuchando unos videos, yo no sé, escuchando unos audios, si son disque o no, de los cuarteles, en donde se le manda a la gente, a los funcionarios públicos, que busquen otra actividad. Bueno, el Estado se está achicando. Recuerden ustedes aquel concepto de Estado, que era conformado por población, gobierno y territorio. Bueno, la población, se habla de 8 millones en la diáspora. El gobierno, bueno, pues cada día achicándose más, simplificándose más, nivel de simplificación tremenda, como queriendo decir a la gente, bueno, si no te interesa ese sueldo, entonces renuncia, pues ve a hacer otra cosa. El Estado se simplifica. Y ojalá el otro componente, la otra pata de ese concepto de Estado, donde está la población, el gobierno. Cuando yo me refería al anterior, me refería al gobierno. El gobierno se simplifica.
es el territorio. Dios quiera nunca vayamos a perder nuestro territorio. Por ejemplo, hay que defender a todas luces, escapa de toda diatriba política el tema del Esequibo. Pero bueno, sigamos lo que nos ocupa. Entonces, el 11, inclusive, de la ley orgánica, nos habla de fuero, de forma definitiva. En todos los delitos previstos en esta ley, no se reconocerá fuero especial, salvo los expresamente contenidos en la Constitución y leyes de la República. Es decir, en los delitos que se hayan cometido en ese ámbito, no se reconocerá un fuero especial. Pero es aquí cómo podemos tener contradicciones. No se va a reconocer un fuero especial, pero resulta que quien cometió el delito es un menor de edad, y el menor de edad asume una condición etaria, es decir, algo tan íntimamente vinculado a los atributos de la personalidad, que es la condición de la edad, y que por lo tanto puede haber una especie de conflicto interjurisdiccional, que sería un conflicto competencial realmente, entre la jurisdicción de violencia y la jurisdicción del sistema penal de responsabilidad del adolescente, o por qué no decirlo, del propio Código Orgánico de Justicia Militar, cuando se haya cometido uno de los delitos allí establecidos. Definitivamente, en la condición etaria se impone que sea conocido por el sistema penal de responsabilidad del adolescente, porque no hay cosa más inherente a al propio ser que su edad, además de su nombre, su propia persona. Lo de militar es un añadido, es un cargo que se asume. Entonces va a ser enjuiciado si solo él es responsable penalmente y se ha violentado a una mujer, una fémina, adolescente, niña o mujer, por el llamado sistema penal de responsabilidad de adolescente. Sigamos. Preeminencia del procedimiento especial, artículo 12 de la especial ley. El juzgamiento de los delitos de que trata esta ley se seguirá por el procedimiento especial aquí previsto. Bueno, todo lo que les he dicho yo hasta el cansancio, en el sentido de que no solamente se trata de una jurisdicción especial, sino de un procedimiento especial que no está presente a partir de los artículos 354 y siguientes del COP, sino que lo establece de forma expresa el 12 de la Ley de Violencia de Género. Competencia, procedimiento especial y supletoriedad, 6.7 de la ley. Los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer son competentes para conocer los hechos de violencia en la que la víctima sea una mujer. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal y del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, la supletoriedad, una especie de subsidiariedad, accesoriedad del Código Penal, de las leyes penales sustantivas y del COP, asume la idea de que fundamentalmente es esa ley, la de violencia, la que se aplica tanto en la descripción del acto procesal como en la tipificación del delito de violencia. Ahora bien, dice que de forma accesoria estaría el Código Orgánico Procesal Penal, pero esa supletoriedad se entendería de la forma como lo establece, por favor, el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando nos dice: en todo lo no previsto en los procedimientos especiales, no solamente los procedimientos especiales establecidos en el COP, sino en leyes especiales, se tomará en cuenta lo que establezca el procedimiento ordinario penal del Código Orgánico Procesal Penal. Si no contradice con la propia esencia del procedimiento especial. Por ejemplo, a lo mejor el procedimiento especial de violencia no establece lo de la acusación particular propia. Entonces habrá que regularlo de la forma como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 309. A lo mejor la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, o el Código Orgánico de Justicia Militar, o la ley orgánica de protección de niñas, niños y adolescentes en lo que atañe a al sistema penal de responsabilidad de adolescentes,
no establece la figura de la delación, establecido en el artículo 41 del COP, pero el código sí lo establece. Entonces, y ustedes dirán, bueno, pero espérate, y en esos delitos serán los supuestos de la delación, que sea criminalidad violenta o delincuencia organizada, pero perfectamente pudiera darse dentro de la delincuencia organizada la corrupción de menores, por ejemplo, la trata o de mujer. Y entonces, como ámbito de delincuencia organizada, sería también regulado la delación que se haga del responsable de esos delitos como una figura de ayuda procesal descrita en el 40, se extrapola al procedimiento especial de la jurisdicción penal especial. Entonces, ojo, no pierdan de vista ese artículo 353 del COP, porque no solamente habla de la supletoriedad del procedimiento ordinario a los procedimientos especiales descritos en el propio COP, sino también la supletoriedad del procedimiento ordinario a los procedimientos especiales establecidos en otras leyes. Y en lo que atañe al Código Penal, recuerden que les había dicho que esas leyes complejas también describen delitos. Entonces uno se preguntará el tema de la interpretación de esas normas, de dónde lo derivo, el concepto de presunción de culpabilidad del artículo 61 del Código Penal, las causas de justificación, artículo 65 del Código Penal, la dosimetría penal, artículo 37 del Código Penal. Pues si la propia ley especial no lo establece, supletoriamente tomamos de la mano a las normas del Código Orgánico Procesal Penal. Esta sería un buen ejemplo, un perfecto ejemplo de analogía. Ustedes saben cuando estudiaban Derecho Penal Parte General, que se decía que como fuente de derecho no se puede aceptar la costumbre, que aquí se indica, aquí se acostumbra a condenar a 2 o 3 años al que hurte, condenar a 15 años al que mate, sino la analogía. Es decir, cuando el legislador establece la solución de aspectos en determinada ley y en otras leyes que son similares, no lo establece, pero leyes que regulan un instituto cuasi similar, se toma analógicamente la interpretación o la respuesta normativa en ley que sí lo regula para aplicar aquel caso. Pero nos dicen los doctrinarios, y así debe ser, en atención al principio del indubio pro reo, artículo 24 de la Constitución, la norma que más favorezca al reo, que se utilizará la analogía siempre que sea in bonam parte del reo. Por lo tanto, aquí esa aplicación analógica que sería del Código Orgánico Procesal Penal a suplir leyes especiales sería siempre y cuando se diere en favorabilidad del reo la interpretación. No puede ser una interpretación peyorativa. O sea, si la interpretación del Código Orgánico que suple a la ley especial perjudica al reo, pues no podrá hacerlo. Por otra parte, y esto ya es jurisprudencia, hay una sentencia, la sentencia 902 de 2018 de la Sala Constitucional, que establece que si no se presenta acusación, acto conclusivo de la fase preparatoria, la víctima puede presentar su acusación particular propia. Ojo, por cualquier delito de acción pública, los delitos de violencia, el delito ordinario, etc. La víctima pudiera presentar su acusación particular propia. Y dice esa sentencia que se tomará el instituto de lo que se denomina el auxilio judicial. Y es raro porque el auxilio judicial, descrito en el 391 del Código Orgánico Procesal Penal, perdón, 393 del Código Orgánico Procesal Penal, en lo que atañe a que el juez de control va a auxiliar a una víctima que va a presentar una acusación particular propia, fíjate que está en un procedimiento especial. Entonces aquí sería
que suple un procedimiento especial la ausencia de regulación en el procedimiento ordinario. Sería una supletoriedad a la inversa. Sería la supletoriedad del procedimiento especial al procedimiento ordinario. Pero que también es francamente posible que eso de que la víctima pueda presentar la acusación particular propia si el fiscal no presenta su acusación, pudiera darse en otro tipo de delito, sistema penal de responsabilidad de adolescente o en los delitos de violencia de género. Entonces aquí se va a suplir de un procedimiento especial descrito en el COP a un procedimiento especial descrito en leyes orgánicas. Es decir, un procedimiento especial va a suplir otro procedimiento especial, porque ese procedimiento, esa creación, fue una creación de la jurisprudencia, del jurisdatio, de la sala constitucional, que obra, que asume como una especie de protección a la víctima en todo proceso penal. Ello siempre y cuando esa víctima lo sea del delito, resulte el ofendido directamente por el delito. Por ejemplo, en el Código Orgánico de Justicia Militar, quizás sería muy cuesta arriba encontrar una víctima que sea distinta a la propia concepción de las Fuerzas Armadas, del propio Estado, pero pudieran darse ejemplos de víctimas en específico distinto al poder público. No sería precisamente la deserción o el irrespeto al centinela. Bueno, sigamos. La otra hipótesis de fuero sería, como lo he dicho, el sistema penal de responsabilidad de adolescente. Vamos a ver lo que establece el 527 de esa ley, de la LOMNA, Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente. Por cierto, en esa parte en donde está el sistema penal de responsabilidad de adolescente, porque la primera parte de la LOMNA lo que alude es al tema de protección de niños y adolescentes. Cuidado si alguno de ustedes se equivocan y me hablan de la LOMNA en sentido global. Me tienen que decir sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Porque si tú me hablas exclusivamente dando respuesta en el ámbito penal de la LOMNA o de protección del niño, yo creo que tú te estás confundiendo y que tú estás hablando del procedimiento de protección, que sería el ámbito civil de la LOMNA y que no corresponde a los tribunales penales, sino que corresponde a los tribunales de protección en cada circunscripción judicial del país. Entonces, nos dice el 527 de la LOMNA, el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. Por cierto, antes se hablaba del sistema de responsabilidad penal. Ahora se cambia. En el 2015 se habla del sistema penal de responsabilidad, un sistema. Todo está integrado. Si quitamos algún elemento, desagregamos todo. La concepción de sistema en el cual todo se encuentra perfectamente imbricado. Entonces, está integrado por A, Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Muy bueno, porque esa Sala Constitucional está creando precedentes vinculantes que hacen una especie de paralegalidad. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, las apelaciones frente a las decisiones, frente a las sentencias dictadas por la Corte del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, la Corte de Apelaciones, van a ser conocidos por la Sala de Casación Penal, de igual forma que los conflictos de competencia, ¿okay? En donde no existe un superior común, como lo expresaba yo ayer, va a ser conocido por la Sala de Casación Penal. La sección de adolescentes del Tribunal Penal. Entonces, yo quería llegar a ello, porque nota que ayer hablábamos de extensiones territoriales y le habíamos dicho, y había dicho que no confundir con algunas otras extensiones que uno ve en los tribunales, que me hablan de extensión del sistema penal de responsabilidad. Eso está mal empleado, ese concepto de extensión en ese ámbito del fuero personal. Debe decir la sección del sistema penal de responsabilidad de adolescente
la Corte de Apelaciones de la sección del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el Tribunal Cuarto de Ejecución de la sección penal del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito del Estado Miranda. Aunque sea largo, eso hay que explicarlo y hay que decirlo. El Ministerio Público Especializado, pues sí, puesto que dentro de la estructura del Ministerio Público nos vamos a encontrar con fiscales especiales, tanto del sistema penal, del sistema penal de responsabilidad de adolescentes como los fiscales de protección de niñas, niños y adolescentes. Pero también nos vamos a encontrar con los fiscales de protección cuando se haya cometido un delito en contra de un menor y lo ha cometido, por ejemplo, un adulto. Entonces, ojo con el tema. Por su parte, la otra hipótesis de jurisdicción penal especial que les había manifestado era la jurisdicción militar, descrito en el Código Orgánico de Justicia Militar, lo cual lo establece expresamente la propia Constitución. Pero veamos lo que nos dice el 6 del Código Orgánico de Justicia Militar sobre el concepto de justicia militar. Solo se podrá enjuiciar ante los tribunales con competencia en materia penal militar a los militares por hechos calificados y penados por este código y por la falta de militares conforme a lo previsto en las leyes que rigen la materia. No se admite calificar y sancionar hechos por analogía o paridad con los delitos y faltas militares. Ningún civil podrá ser enjuiciado ante los tribunales con competencia en materia penal militar. En caso de incurrir en los hechos previstos y sancionados en este código, serán enjuiciados ante los tribunales penales ordinarios. Esta última parte del artículo 6 se deriva pues de una sentencia en la cual, digamos, se me trató de procesar a mi persona, Ángel Serpa, por los tribunales militares, por haber aspirado en ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y esa sentencia del año 2017, vean, caso Ángel Serpa Ponte, 2017, bueno, plasma de la Sala de Casación Penal con los 5 magistrados que integraban dicha sala en ese momento. Vamos a ver si me acuerdo de su nombre. Michael Moreno, Francia Rojas, sí, la otra, no, Francia Ruiz, la otra como que es la vicepresidenta colombiana. Se me olvidaron los otros nombres de los magistrados en aquel momento, eran 5. Entonces, el presidente era el magistrado Michael Moreno. Entonces, bueno, ellos deciden en esa sentencia, reafirman y anulan esas actuaciones hechas en el ámbito militar que se asumió frente a un civil, como es mi persona. Bueno, y ahora se plasma en el Código Orgánico de Justicia Militar, pero además lo establece también el Código Orgánico Procesal Penal. Mis estimados, la doctrina va y viene, jurisprudencia va y viene, pero yo creo que una buena manera de asumir el fuero procesal militar serían estos 3 elementos. Que sea un delito está descrito en el Código Orgánico de Justicia Militar, que sea cometido por un militar contra otro militar y que sea en establecimiento militar. Yo creo que el mejor ejemplo lo encontramos en la sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2002, frente al enjuiciamiento de los altos oficiales que intentaron un golpe militar contra el difunto presidente Hugo Chávez en aquel momento. Fíjense que todos vimos por televisión que eran altos oficiales, eran generales, y que era en el Fuerte Tiuna. Y además, la víctima, bueno, sería, además de la forma republicana, estaríamos de la propia república, sería el presidente de la república en ese momento. Y por ello es que cuando el fiscal general de la república solicitó el antejuicio de mérito contra esos altos oficiales, utilizó el delito de rebelión
no presente en el Código Penal, sino el delito de rebelión descrito en el Código Orgánico de Justicia Militar. Sigamos porque el tema se las trae, es largo. Y yo tuve un problema de ingreso que ahora es que descubrí cómo se puede resolver. Es decir, sencillamente, disculpe la digregación, cuando por alguna razón técnica o personal yo estoy llegando tarde, ahora yo lo que tengo que hacer es cambiar la fecha de ingreso en el agendado en Zoom y listo, ahí voy a disponer de mis 40 minutos totales. Ahora es que lo estoy pensando. Bueno, sigamos. La última hipótesis, valga la ocasión, es el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos. Ese tema del enjuiciamiento a los altos funcionarios públicos hay que dividirlo en un aspecto sustantivo y en un aspecto adjetivo. En el aspecto sustantivo, diríamos quiénes deben ser considerados altos funcionarios públicos. Por cierto, que ya de una vez estamos diciendo, sin ambaje, que cualquiera es el delito. Un delito político, un delito culposo, un delito de instancia de parte agraviada, un delito doloso, un delito de violencia de género. No te voy a decir del sistema penal de responsabilidad de adolescente, porque mal se puede creer que un adolescente menor de 18 años pueda ser alto funcionario público. Yo creo que las limitaciones surgen a partir del artículo 21 de la Constitución, que creo que todavía, perdón, de la Constitución, cuando habla de que para ser diputado se requiere tener más de 21 años de edad. Y por eso que ustedes ven diputadas y diputados tan nobles, tan jóvenes en la Asamblea Nacional. Pero bueno, sigamos acá. Entonces, decía yo que lo primero es indagar quién debe ser considerado alto funcionario público. Y lo describe el numeral segundo y el numeral tercero del 266 de la Constitución. 2, el que te conté, pues dice, declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la República o quien haga sus veces. Y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta sentencia definitiva. Esto es vital, interesantísimo. Yo no entiendo por qué se habla de que un presidente de la República pueda ser destituido de su cargo frente a un simple solicitud ante juicio de mérito. La norma es clara, que hasta que haya sentencia definitiva, entonces le corresponderá a la sala plena, lean bien mis labios, plena, no penal, plena del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, la unión de todas las salas, la sala constitucional, la sala penal, la sala civil, la sala político-administrativa, la sala electoral y la sala social, conformando esa sala plena, asumiendo de una forma colegiada la máxima colegiatura judicial que se pudiera tener en el país, los 20 magistrados que conforman esa sala plena por mayoría, y evidentemente la mayoría será de 11, la mayoría de 20 será 11, sobre el enjuiciamiento del presidente de la República. Pero no es el único. El numeral 3 nos indica declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del vicepresidente ejecutivo, de los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los ministros, del procurador, del fiscal general, del contralor general de la República, del defensor del pueblo, los gobernadores, oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas Nacionales y de los jefes de misiones diplomáticas de la República. Y en caso afirmativo, remitir los autos al fiscal general de la República, si fuera el caso, y si el delito fuera común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva. Ya el Código Orgánico de alguna forma separa esto y la interpretación que ha hecho el propio Tribunal Supremo frente a cualquier tipo de delito. Yo además los invito a que se lean en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
lo atinente específicamente a la solicitud ante juicio de mérito y a lo que establece el procedimiento especial para el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos en los artículos 376 y siguientes del COP. Entonces, mis estimados, esas serían las hipótesis de la jurisdicción penal especial. Como te das cuenta, cuando leí ahorita el numeral tercero del 266 de la Constitución, no están todos los que son ni son todos los que están. Ahí falta gente. Por ejemplo, ahí no se habla de los rectores del CNE y conforme al artículo 136 de la Constitución, forma parte del Poder Público Nacional. Los rectores del CNE forman parte del Poder Electoral. Cuidado si alguno de ustedes coloquen un examen que yo estoy hablando, que los rectores de las universidades son altos funcionarios públicos. Él o la rector de la Universidad Central, de cual no. Solo hablamos de los rectores del CNE. Y en lo que atañe a la división entre los tipos de funcionarios, nótese que se habla de funcionarios civiles y de funcionarios militares, pero solo para el enjuiciamiento en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, de un alto funcionario público, solo serán los máximos oficiales. Estaríamos hablando de generales en todas sus variables y estaríamos hablando de almirantes en el ámbito de la fuerza de la Armada. Entonces, almirantes, contraalmirantes, vicealmirantes y toda esa retahíla de generales, general de división, general. Pero la sala ha interpretado, el Tribunal Supremo ha interpretado en sala constitucional que solo aquellos altos oficiales que estén en posición de comando de tropa, si no comandan tropa, no pueden ser considerados altos oficiales a los fines del enjuiciamiento por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Me preguntará alguno de ustedes, bueno, ¿y quedará impune? ¿No? ¿Cómo va a quedar impune? Le corresponderá entonces al que no sea alto oficial, le corresponderá el enjuiciamiento a la jurisdicción militar, que es una jurisdicción penal, si se ha cometido un delito de ese ámbito. Nótese por lo demás que es irrelevante el tipo de víctima. Es decir, el tipo de víctima pudiera ser un alto funcionario público o no. Bueno, mire, eso es lo que yo quería exponerle sobre la competencia en razón de la persona. En la semana que viene abordaremos el lunes esto que ven ante sí, que es la competencia en razón de la función. Gracias y hasta una próxima. Ah, no, todavía me queda tiempo, disculpen. No me voy a despedir todavía. Pareciera que me queda tiempo que es suficiente por el... No, definitivamente no. Esto se va a cortar en cualquier momento. Gracias y hasta una próxima. Y estoy dispuesto a responder sus preguntas a mi correo, a mi teléfono o mis otros contactos. Gracias.